Vale, entonces el precio no debería corregir. Es que volvemos a lo mismo de antes. Siento tener que estar siempre navegando en estas aguas de ambigüedad, pero es que es así. Y cualquiera que os diga, el mercado va a hacer esto, o va a hacer lo otro, o seguro que va aquí, o es imposible que haga eso, huid, huid porque no tiene ni pajolera idea. Porque el mercado puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Mira, el mercado puede hacer esto. Puede hacer un test y irse, que es la opción, una de las opciones que más nos interesa, desde el punto de vista de la metodología y desde lo que hacemos, sería un escenario más que válido. Puede hacer esto, puede irse, ¿vale? Puede hacer un reingreso, dejando esto como un rechazo, como un potencial upthrust y caer, ¿vale? Y puede hacer esto, fíjate, puede hacer esto. Puede hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces nadie sabe qué va a hacer el mercado, ni de manera inmediata, ni de a medio plazo, ni de a largo plazo. Si alguien supiera eso, sería la rehostia, ¿vale? Y no lo es. Hay grandes profesionales que pierden dinero porque no están bien, no están acertados en el timing, o no hacen buenas valoraciones, o lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre, nunca, debería, tiene, no, fuera, huid porque no tiene ningún sentido. Lo único que tiene sentido a la hora de analizar de manera técnica, como siempre digo y me repito, pero es que tiene que ser así, es en base a la información que tenemos hasta este último preciso momento, hasta el momento presente, en base a esa información, quién es más probable que tenga el control, ¿vale? Entendiéndose compradores, vendedores, ¿vale? Y hacia dónde es más probable que se dirija el precio. Ya está, ¿vale? Y a partir de ahí ya, pues cada uno plantea sus escenarios en base a la metodología que esté utilizando. Nosotros, bajo metodología Wyckoff, tenemos una serie de patrones que si bien no se repiten de igual manera siempre, en el fondo se representan no de igual forma porque es imposible, pero sí bajo unos principios, ¿vale? Que hacen que se evidencie en última instancia de una manera pues siempre muy parecida, ¿vale? Eh, Hay diversos patrones. Lo más conocido, ¿cuál es? El acumulativo y el distributivo con sacudida o sin sacudida, ¿vale? Aquí tendríamos un ejemplo, en caso de que se confirme, en su versión número 2 sin sacudida, ¿vale? Ya que ha hecho un mínimo, ya que ese evento de test en fase C no ha hecho un mínimo total a la estructura, ¿vale? No ha alcanzado ese mínimo ni ese mínimo, simplemente se ha quedado ahí y a partir de aquí ha desequilibrado. El esquema acumulativo tipo 1 sería ese esquema que hace exactamente lo mismo, pero además sacude los mínimos totales, ¿vale? Y a partir de ahí desequilibra. Y para el caso distributivo, igual, ¿vale? Entonces, si bien no en fondo, pero sí en forma, las estructuras se desarrollan muy parecidas, ¿vale? Y es donde nosotros nos interesa poner el ojo para ver hacia dónde es probable que se dirija el precio para plantear esos escenarios, ¿vale?